Muy bien. Ya. Ok, entonces se oye bien. Cualquier cosa me pueden interrumpir si por alguna razón ya el sonido se corta o algo pasa y no me entienden bien. Eh, Creo que están grabando también. Sí, Anastasis, estamos grabando, no te preocupes. Perfecto. Gracias. Entonces, me dijeron que más o menos una hora va a ser conferencia tradicional. Voy a hablar y luego tendremos tiempo para hacer preguntas y intercambiar cualquier cosa. Entonces, Perfecto. elementos básicamente, cuáles prácticas evaluativas adoptar para tener una evaluación más en contexto más auténtico, los métodos de evaluación para las competencias y unos minutitos hablar un poco sobre el uso de las rúbricas en el contexto particular cuando se trata de evaluar competencias en situación auténtica. Entonces, el plan, antes de arrancar, quizás sería bien o pertinente preguntarse qué es una competencia, ¿verdad? Si vamos a evaluar competencias, eh, desafortunadamente hay mucha confusión, mucho ruido, un término que se ha utilizado en varios contextos, varias personas. Bueno, suscita el debate, confusión, a veces controversia. Entonces, por causa de esa situación con relación al concepto de competencias, yo creo que es importante en el contexto donde trabajan o donde van a trabajar con sus colegas, de aclarar el concepto para que todo el mundo tiene el mismo entendimiento, ¿no?, de concepto, porque eso va a influir sobre las decisiones que uno va a tomar a la hora de querer evaluarlas, ¿sí? Entonces, ustedes me imagino que han visto esos términos anteriormente, ¿verdad? Competencias genéricas, transversales, generales, específicas, personales, profesionales, etcétera. Hay una lista, yo creo que aquí solo es algunas de las expresiones que hemos escuchado en relación con el término de competencias. Y pues la verdad puede eso confundir a muchas personas y con razón, ¿verdad? Lo podemos entender. Um, Además, hay otros términos también que son muy cercanos y a veces están utilizados en lugar de competencias o algunas personas las confunden con competencias. Por ejemplo, destrezas, habilidades, capacidades, aptitudes, cualidades personales, pensamiento crítico. Todo eso yo creo que son elementos o herramientas que están al servicio de la competencia o para poder ser competente, pero no hay que confundirlos con la competencia o las competencias, ¿verdad? Algunos elementos cuando vamos a la literatura, bueno, en este caso son autores que básicamente han escrito en francés, algunos también han escrito en español. Tardif ha escrito también en español, Jonard también creo que hay algunos textos en francés de él, pero encontramos algunos elementos comunes y eso es lo interesante acerca de las competencias, donde todos o casi todos dicen que es una acción o una actuación, ¿verdad? Es competencia por la acción y competencia durante la acción. También vemos el término mucho de situaciones o familia de situaciones, con la intención de que esa acción o esa actuación está relacionada con algunas situaciones muy específicas, muy particulares, que podemos asociar a disciplinas o carreras, por ejemplo, o profesiones, ¿verdad? Otro elemento que viene varias veces con los autores es la movilización y la coordinación de diversos recursos, es decir, la utilización de recursos, sean recursos internos o externos. Luego puedo hablar un poco más al respecto de esos términos. Y un cuarto elemento que es el reconocimiento social, es decir, que para considerar una persona que tiene algunas competencias, se hace a través del reconocimiento generalmente de expertos o de la persona que recibe esa actuación de lo que la persona está haciendo, ¿verdad? Entonces es interesante y es importante
para las decisiones luego que vamos a tomar acerca de la evaluación. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Entonces, bueno, yo creo que hay que ver el término de la competencia que va más allá, ¿no?, que solo conocimientos o habilidades. Es algo mucho más complejo y aquí se trata de una capacidad que la persona tiene para satisfacer demandas complejas. Y claro, lo puede satisfacer, esas demandas las puede satisfacer porque tiene conocimiento, porque tiene esos recursos internos o externos. Entonces, por ejemplo, la capacidad de comunicarse de manera efectiva es una competencia y se basa sobre conocimiento individual del idioma. Si no entiendo, no conozco el idioma, va a ser difícil comunicar, por ejemplo. Habilidades prácticas, las herramientas tecnológicas, digitales, ¿verdad? Mi actitud también hacia la persona con quien estoy comunicando. Todo eso participa a que yo puedo demostrar que soy una persona competente. Entonces, es un concepto más amplio que puede, claro, incluir habilidades, incluir destrezas, actitudes, conocimientos. Todo eso participa a la realización de la competencia. A veces hay que tener cuidado, entonces, cuando algunas personas o en algunos lugares se van a utilizar de manera indistinta uno o el otro, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué significa? ¿A qué te refieres cuando me hablas de competencias o me hablas de actitudes o de habilidades? Lo esencial, yo creo que entre ustedes se pueden entender. Entonces, en el contexto donde van a trabajar con sus colegas, asegúrense que tienen una definición común de los conceptos. Ahora, las competencias en un enfoque por competencia. Si estamos trabajando en una escuela, en una universidad, en una institución de formación y que dicen nosotros trabajamos bajo el enfoque por competencias, entonces ahí la competencia tiene un sentido muy, muy particular, ¿verdad? Y es cada día más común que en las escuelas, en las universidades estemos trabajando bajo ese enfoque. Gracias al proceso de Bolonia, de Turing y otros organismos de acreditación, ¿verdad? Pero la distinción que podemos hacer en una formación universitaria, si se trata de formaciones técnicas o más bien si se trata de formaciones profesionales, que puede haber una distinción ahí. Una competencia en una formación técnica quizás es una competencia mucho más limitada, es una ejecución, un movimiento repetitivo que la persona tiene que desarrollar, ¿verdad? Con exigencias unidimensionales, un poco como el modelo de Taylor. Al contrario, en las formaciones profesionales, ahí la persona va a basarse en su iniciativa porque hay exigencias pluridimensionales. A veces tengo que innovar, me enfrento a situaciones complejas, no hay solo una manera de hacer las cosas o de resolver el problema. Entonces, ahí estamos más en un modelo de economía del saber, ¿verdad? Dos tipos, un oficio. Lo hablé así, lo llamé así, no sé si es adecuado, pero todo lo que es, por ejemplo, carreras de médicos, de ingenieros, psicólogos, notarios, donde se sabe de manera bastante precisa lo que van a hacer esas personas o dónde van a trabajar. Donde si estamos trabajando con estudiantes que están estudiando en un campo profesional, por ejemplo, letras, humanidades, derecho, historia del arte, no sabemos exactamente lo que van a hacer en un futuro, ¿verdad? Cuando van a ir a trabajar. Entonces tenemos que poder formar personas capaces de ser competentes en esos contextos, en esos ámbitos de trabajo, ¿verdad? Entonces es un poco más complejo el asunto. Bien, a mí me gusta mucho la definición de Tardif. Si no les gusta la definición de Tardif, escogen a otra, pero se parecen mucho todas. Entonces, es un saber actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos, tanto internos y externos, dentro de una familia de situaciones.
Entonces, ese saber actuar complejo es complejo porque implica muchos conocimientos, implica situaciones complejas, problemas complejos, etc. Y lo que tenemos que verificar cuando se trata de evaluar el saber actuar es si los estudiantes saben movilizar y combinar de manera eficaz. De manera eficaz significa que con los menos recursos o el menos tiempo o la manera más rápida o la que menos va a costar, ¿verdad? ¿Qué son los recursos internos? Pues son esos recursos personales que una persona tiene, ¿verdad? Mis aptitudes físicas, mis conocimientos que ya tengo adquiridos, mis recursos emocionales, si manejo lenguaje, mis hábitos, etcétera, todo eso, ¿verdad? Y todo lo que es recurso externo, pues son herramientas externas que uno puede acceder para hacer su trabajo. Así que, según esa definición, no es suficiente que una persona posea recursos para ser competente. Tiene que saber organizarlos y movilizarlos en combinaciones pertinentes para manejar situaciones complejas o situaciones auténticas, podríamos decir, o profesionales, o lo que se acerca al mundo profesional, ¿verdad? Al mundo real. Y todo eso se hace tomando criterios de realización. Vamos a ver un poco más avanzado qué significa eso, esos criterios de realización. No sé si les interesa un ejemplo. Aquí les puse un ejemplo para un agrónomo. Cuando se trata de la competencia, gestionar una colección de plantas. Entonces ahí tienen una lista de recursos internos que pueden ser ejemplos de conocimientos, un saber ser, un saber hacer, conocer sobre el contexto de un centro de investigación, por ejemplo, sus capacidades cognitivas, sus cualidades personales, ser meticuloso, por ejemplo, y algunos recursos externos que le pueden apoyar para ser competente su red de otras colecciones, donantes, etc. Es nada más un ejemplo para ilustrar ejemplos de qué significa esos recursos. Ahí les va. Algunas preguntas entonces sobre la evaluación de competencias. ¿Es posible observar de manera directa una competencia? ¿Cómo se puede observar una competencia? Y yo creo que la pregunta más importante, ¿quién decide cuando una persona es competente? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver a través de esa conferencia si hay algunos elementos de respuesta a esas tres preguntas. Para mí, lo que es importante aclarar es el hecho de que no se trata de evaluar una competencia, pero más bien de verificar si la persona es competente. Ahí hay una distinción sutil, pero que puede causarnos quizás un poco de problemas con nuestros estudiantes a la hora de evaluarlos. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿Cuándo podemos decir que un médico es competente? Cuando un arquitecto, un ingeniero es competente, cuando un abogado es competente, ¿verdad? Y cuando nos hacemos esa pregunta, eso nos manda a pensar que quizás no es tanto el gesto o la actuación que la persona está haciendo, pero más bien el resultado de ese gesto o de esa actuación para la persona que lo recibe. Así que cuando yo voy a ver un médico, voy a ser satisfecho y voy a decir, ese médico es competente porque pudo lograr arreglar mi problema de salud, ¿verdad? Lo mismo si necesito un abogado, lo mismo si necesito un arquitecto, ¿verdad? Entonces, esa distinción yo la hago, y aquí insisto un poco sobre esa distinción, porque a la hora de evaluar los estudiantes, muchos estudiantes pueden decir, pero profe, yo cumplo con todos los criterios que vienen en la rúbrica. ¿Por qué no me diste una buena calificación? Y ahí es cuando yo les vuelvo la pregunta y les digo, quizás de manera mecánica pusiste todo lo que yo pedía en la rúbrica, pero cuando veo el resultado en su globalidad, no tiene sentido o no es satisfactorio
para esa situación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que el contexto y la situación toma una importancia grande. Yo puedo ser tomamos el ejemplo de un maestro, ¿verdad? Y aquí tenemos la imagen puede ser una maestra o una profe, o un profe, no importa que es hombre o mujer. Estoy enfrente de mi salón de clase y estoy tratando de enseñar algo. ¿Cuándo me van a considerar como competente? ¿Por el hecho que he enseñado o por el hecho que mis estudiantes han aprendido? ¿Sí? Entonces ahí está la distinción. Yo en mi rúbrica puedo poner, el estudiante habla de manera coherente y articula todas las palabras de manera que se puede oír, etcétera, ¿verdad? Pero eso no significa que porque cumple con la articulación adecuada de las palabras, que porque él quería enseñar algo, logró ese propósito, ¿verdad? Entonces, espero que ya aclaré un poco esa distinción entre una competencia y cómo ser competente. En esa lámina, ahí vienen cosas, yo creo que son importantes a considerar. Entonces, construir y activar combinaciones pertinentes de recursos, ¿verdad? Ese es un elemento importante a considerar para ser competente, ¿verdad? Para manejar una serie de situaciones profesionales cuyas situaciones están relacionadas con una actividad o misión y a la cual están asociadas unos criterios de realización contextualizados con el fin de alcanzar unos resultados, sea un producto o un servicio, una actuación, ¿verdad? Los cuales están asociados con una escala de éxito, y les voy a dar un ejemplo de escala de éxito un poquito más tarde, dirigidos a un destinatario. Ahí viene, dirigidos a un destinatario, sea un cliente, un paciente, un usuario, un estudiante, lo que sea, ¿verdad? Para cumplir con lo que hay en juego o resolver cuestiones importantes. Entonces, todo eso es importante considerarlo a la hora de diseñar métodos de evaluación y las herramientas de evaluación que vamos a utilizar. De manera, digamos, tradicional o históricamente, eso es lo que vemos, ¿verdad? Los profesores, para redactar preguntas del examen, ¿qué hacen? No ustedes, ¿verdad? Los otros profesores, estoy refiriéndome. Toman el libro del curso, las láminas PowerPoint, y ven cuál sería una buena pregunta, ¿no? Buscan este detalle, un elemento de excepción para ponerlo en el examen. O redactan unas preguntas abiertas que quedan poco claras o con instrucciones que no son muy específicas, ¿verdad? Eso lo hemos visto mucho. Son prácticas, digamos, ya no tan pertinentes en el contexto de evaluación por competencias o de competencias. Son evaluaciones más tradicionales, ¿verdad? Según la definición de Wiggins, que no son integradas a la enseñanza, se preparan en el más grande secreto. Los estudiantes no deben saber en absoluto lo que se va a evaluar. Se desarrollan en condiciones muy estrictas. Tienes tanto tiempo, no tienes derecho a abrir tus libros, no tienes acceso a ningún recurso, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Bueno, ese tipo de evaluación ustedes ya seguro los conocen bien. Ahora vamos a algo diferente, o vamos a hacer una evolución, y me refiero, claro, a la evaluación aquí. Anteriormente, lo que hacíamos o lo que se hacía son evaluación de los recursos. Quiero evaluar, quiero verificar si entiendes tal concepto, si me puedes explicar tal cosa, si puedes utilizar tal herramienta. Ahora vamos hacia una evaluación del manejo de situaciones complejas, ¿sí? Entonces es una distinción, es una manera distinta de trabajar para los profesores y cuando se trata de evaluación. Por lo general, ubicamos las competencias del perfil de egreso a nivel macro, es decir, a nivel carrera, ¿verdad?
Ahí tenemos la lista de las competencias, los elementos de competencia adentro del perfil de egreso. Y a nivel micro, generalmente tenemos, que es a nivel asignatura, resultados de aprendizaje o objetivos de aprendizaje, llámenos como quieran, pero para las competencias necesitamos evaluaciones con problemas complejos o situaciones del mundo real. Y generalmente lo que vemos en las asignaturas para verificar los objetivos de aprendizaje son situaciones académicas o fragmentadas, ¿verdad? Ahí es cuando se hace la verificación de los recursos. Ahora, la sugestión, lo que estoy sugiriendo o proponiendo es evolucionar un poco para que también podemos incluir en las asignaturas problemas complejos o situaciones del mundo real para evaluar las competencias que son a nivel carrera. Bueno, claro, para las evaluaciones en situación auténtica, ahí el contexto cambia, porque los estudiantes ahí tienen que pensar o reflexionar frente a situaciones del mundo real, situaciones profesionales, y tratar de hacer la conexión entre lo que ven en las asignaturas, todos los conocimientos, ¿verdad? Todo el contenido teórico que ven, y cómo eso me puede servir para el mundo real o para resolver problemas auténticos, reales. Ahí necesitamos quizás darles un poco de tiempo para reflexionar, para poder hacer eso. Darles esas oportunidades de poder trabajar sobre problemas y luego recibir retroalimentación por parte del profesor o de un experto, puede ser otra persona, ¿verdad? No solo el profesor, y a través de esa retroalimentación reevaluar su manera de trabajar, sus estrategias que utiliza, ¿verdad? Y ahí lo llamo el ciclo desempeño, retroalimentación, mejora, desempeño. Y eso rompe, ¿verdad?, con el esquema de evaluación tradicional. Es decir, que pido a mi estudiante de entregarme una primera versión de un trabajo, le hago una retroalimentación formativa, ¿verdad? Le pido de hacer las mejoras que necesitan de acuerdo a mis comentarios y ese nuevo desempeño que me va a entregar, ¿verdad? Entonces, eso dura en el tiempo, es algo que no se puede hacer en 1 hora o en 2 horas. Estamos trabajando aquí en cuestiones de días, de semanas, a veces de meses, ¿verdad? Aquí la taxonomía de Bloom o cualquier taxonomía nos puede ser útil porque para trabajar y evaluar competencias generalmente se ubican a los niveles superiores, ¿verdad? Analizar, evaluar y crear. Así que cuando vamos a estar diseñando nuestra herramienta de evaluación, queremos apuntar hacia esos 3 niveles superiores, analizar, evaluar y crear, que se necesita pensamiento de orden superior. Porque si es nada más de evaluar lo que se ubica en los niveles inferiores, no necesitamos situaciones auténticas. Un examen tradicional lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que es interesante aquí esa referencia de Bloom. Otra cosa que es interesante también, esas 3 dimensiones de conocimiento. Estamos acostumbrados a todo lo que es dimensión declarativa, ¿verdad? Hechos, conceptos, ideas, etc. También estamos acostumbrados a evaluar los conocimientos procedimentales, ¿no? Cómo hacer algo, el saber hacer. Lo que no estamos muy acostumbrados es la tercera dimensión, que son los conocimientos condicionales, es decir, cuándo puedo utilizar las dos otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, eso también es interesante para considerar en la evaluación de competencias. Tardif nos da una manera de considerar las carreras, las ubica en un continuo, donde de un lado dice las carreras que trabajan por objetivo, y del otro lado las carreras por competencias, ¿no? Los outcomes en inglés. Y dice que de un lado es una manera de trabajar más fragmentada, ¿verdad? Cada profesor en su curso
evalúa a sus estudiantes sin saber lo que hacen los demás profesores. Y del otro lado, es un enfoque más integrado, donde podemos ponernos de acuerdo varios profesores para evaluar unas competencias, ¿verdad? Con una situación más compleja que puede tocar más que una asignatura, ¿verdad? Eso es lo interesante de ese enfoque que nos propone Tardif. Entonces, habla él o da la imagen de una lógica fotográfica, por un lado, y de una lógica videográfica del otro lado, ¿verdad? Entonces, la lógica videográfica podríamos representarla de esa manera. Tenemos la competencia X y sabemos que el curso A, el curso D, el curso H, el curso N, lo que sea, se trabaja esa competencia. Entonces ahí, como tenemos identificado en el tiempo, sabemos que podemos hablar con el profesor del curso A, del curso D, H, N, y decirles, mira, tratan de poner una lógica coherente de evaluación de esa competencia que toma en cuenta dónde se ubica ese curso, esa asignatura, si estamos en primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, para ahí ir modulando tanto la complejidad de las situaciones, de los problemas, pero también de los recursos que se necesitan para resolver esas situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí se vuelve algo interesante. 3 objetos de evaluación, entonces podemos seguir evaluando los recursos adquiridos. No significa que porque estamos trabajando con competencias que no queremos seguir verificando los recursos, los conocimientos, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Eso lo podemos seguir haciendo. Pero lo que es nuevo aquí es evaluar la capacidad de actuar en situación. ¿Cómo manejo una situación compleja con mis conocimientos? Y la capacidad de reflexionar. Sabemos que la reflexión es algo que permite a alguien de mejorar y ser más competente, ¿verdad? Entonces, son 3 objetos que podemos considerar a la hora de evaluar a los estudiantes. Hay que aclarar con los estudiantes, ¿verdad? Porque puede ser una confusión que les puede hacer que no tengan éxito. Entonces, si les decimos, bueno, estamos trabajando con ustedes la competencia preparar actividades de aprendizaje adecuada. Si ven la situación de evaluación A, a comparación con la situación de evaluación B, la A, si yo soy estudiante y me hacen esa pregunta, ¿cuáles son las 2 principales condiciones para considerar que el aprendizaje es activo? Pues yo me voy a poner a estudiar de memoria cuáles son esas condiciones, ¿verdad? Pero, ¿a qué me sirve aprender de memoria si me piden la situación B, ¿verdad? Diseña una actividad de aprendizaje de duración corta que toma en cuenta las condiciones del aprendizaje activo. Entonces, aquí yo puedo repetirles cuáles son esas condiciones, pero el profesor me va a decir, yo no te pedí eso, yo te pedí diseñar una actividad. Entonces, ven que estamos a un nivel en la taxonomía de Bloom mucho más alta, que es crear, que no tiene nada que ver con la otra, que es nada más memorizar. Entonces, eso es importante aclararlo a los estudiantes para que escogen estrategias de aprendizaje idóneas, propicias para eso. La alineación constructiva de Biggs sigue siendo útil, entonces estoy seguro que ustedes vieron ese concepto de alineación constructiva. Lo que quiero desarrollar como aprendizaje o como competencia, la manera que lo voy a hacer a través de las actividades de enseñanza-aprendizaje y la manera que voy a evaluar el logro que los estudiantes sí lograron esa competencia o esos resultados de aprendizaje. Es de base, ¿verdad? Eso es básico. Ahora, la evaluación auténtica. Pues una definición aquí que viene, creo, de Wiggins. Evaluación auténtica es un proceso formal e informal de recolección de información sobre las competencias que se están desarrollando a partir de instrumentos basados en situaciones reales, proponiendo tareas complejas que requieren estándares de desempeño y criterios específicos con el fin de retroalimentar a los estudiantes para ayudarles en el desarrollo de sus competencias y certificar el nivel de logro de esas competencias, ¿verdad? Esa es una definición interesante. Algunas características, dice Wiggins, que es algo realista, favorece el juicio, la creatividad, a veces la innovación,
exige a los estudiantes alcanzar un logro en vez de simplemente decir o repetir o reproducir. Va a simular el contexto de una situación de trabajo del mundo real, propone tareas complejas y favorece esa consulta con la retroalimentación y la manera de los estudiantes puedan mejorarse, ¿verdad? El perfeccionamiento. Si quieren ilustrar la diferencia entre una situación auténtica o del mundo real versus una situación no auténtica o académica, podemos decirla, pues aquí tengo 3 elementos que me permiten hacer esa comparación. Entonces, la situación que tengo que resolver en el mundo o un contexto académico no es auténtico o es fragmentado, y el mundo real pues es auténtico o es complejo. La solución, es decir, cómo se tiene que resolver en la situación académica está conocida y en el mundo real es desconocida. Y eso va al contrario del resultado deseado, es decir, la respuesta. En el mundo académico, la respuesta es desconocida y en el mundo real es conocida. Ahora, un ejemplo para ilustrar esa distinción quizás les puede ayudar si les presento esos 2 casos, ¿verdad? Del lado izquierdo tengo un problema que resolver y ahí yo lo considero como un problema académico, un problema cerrado. Del lado derecho tengo un problema del mundo real, ¿verdad? En este caso es un puente que se cayó, ¿verdad? Entonces, si me refiero, voy a regresar a la lámina anterior. En el mundo académico, la solución es conocida para los problemas académicos y el resultado es desconocido. Eso quiere decir que acá yo sé cuál ecuación tengo que aplicar, pero no sé qué cifra, ¿verdad? ¿Qué resultado es la respuesta? No la conozco. Y del otro lado es al revés. El resultado lo conozco, yo sé qué resultado quiero. Quiero un puente que no se cae, pero la solución, eso no está conocido. No sé, va a ser un puente colgante, van a ser un puente con pilares, va a ser un puente, no sé, que flota, no sé. Esa solución no la conozco, está desconocida en el mundo real. Entonces, a eso me refiero cuando hago esa distinción. Una manera sencilla para ver si son evaluaciones auténticas o no auténticas, si la respuesta se puede encontrar en Google, generalmente no es una evaluación auténtica. Bueno, de manera más concreta, si quieren trabajar dentro de esa lógica videográfica, algunos pasos o algunos elementos que pueden considerar, claro, primero, cuáles son las competencias que quiero evaluar, ¿verdad? Luego, cuáles son los niveles de desempeño, tanto intermedios y finales, porque esa es la otra cosa. Cuando se trata de evaluar las competencias se desarrollan en el tiempo, ¿verdad? No es algo que al final de una asignatura ya así de repente soy competente, es algo que necesita tiempo, necesita práctica, necesita retroalimentación. Entonces, es posible que un estudiante en un momento dado, pues puede hacer algunas cosas, puede resolver algunos problemas. Claro, su solución quizás no va a ser la óptima, ¿verdad? Porque todavía está en 3er año, todavía le hace falta algunos conocimientos, algunas experiencias, etc. Y al final, cuando se va a egresar, cuando le vamos a dar su diploma, pues ahí esperemos que puede ser capaz de resolver esos problemas. Entonces, por eso hablo de niveles de desempeño dependiendo en el tiempo, intermedios y finales. A eso me refiero, ¿verdad? Es en el tiempo, en los años de estudio. Claro, tenemos que tener actividades de aprendizaje que son pertinentes para desarrollar las competencias. Tenemos que determinar en qué momento vamos a verificar esas competencias. Y otra idea falsa o otra concepción falsa que muchos profesores tienen es que piensan que cada curso tiene que evaluar unas competencias. No es así, no es así. El perfil de egreso nos da una lista
de 6, 7, 8, 9, 10, lo que sea, competencias, ¿verdad? Esas competencias se van a evaluar en algunos momentos, no en todos los cursos. Sería una locura pensar eso, que se va a hacer así, ¿verdad? Entonces, hay que determinar de antemano, trabajando en un enfoque carrera, a quienes les toca hacer esa evaluación de esas competencias, ¿verdad? Tanto en momentos intermedios y el momento final, es decir, la última evaluación de cada competencia. Seleccionar las situaciones de evaluación pertinentes y, si es posible, documentar la progresión del desarrollo de las competencias con un portafolio, por ejemplo. Tengo una lámina al final, si tenemos tiempo, podría hablar un poco sobre esa herramienta. Aquí tengo una tabla con grados de pertinencia de los medios de evaluación. Medios menos pertinentes, medios pertinentes y bastante pertinentes. Entonces, la columna de la derecha, quizás sería ahí interesante ir a buscar medios de evaluación para las competencias. Los proyectos, por ejemplo, son muy pertinentes. Trabajo que reproduce o simula una actuación profesional. Laboratorios que requieren hacer concepción o una realización autónoma de un experimento. Simulaciones profesionales, por ejemplo, un tribunal, entrevistas profesionales para los profesores, los docentes, microenseñanza, ¿verdad? Clínicas, una actuación profesional, por ejemplo, un espectáculo, por los que están en artes o en música, ¿verdad? Y bueno, las dos otras columnas también tienen medios, algunos más pertinentes que otros. Pero ustedes ya tienen una variedad aquí de medios que pueden proponer a sus profesores y a sus estudiantes, ¿verdad? Otros ejemplos aquí también. Y lo que es interesante, si se fijan y si ven aquí, hay métodos de enseñanza, ¿verdad? Metodologías de enseñanza como el ABP o el estudio de caso o el proyecto, que me sirve tanto como medio de enseñanza y también me puede servir como medio de evaluación. Y eso es interesante, porque de la misma manera que estamos formando los estudiantes, utilizamos o la ocupamos para evaluarlos, que a mí se me hace que tiene mucho sentido, ¿verdad? Mucho sentido. Si yo te estoy formando utilizando casos, pues puedo utilizar un caso para evaluar si puedes desarrollar o si puedes resolver este caso, ¿verdad? Entonces tiene mucho sentido. Bueno, aquí también les pongo métodos de evaluación y algunos que son más pertinentes para evaluar saberes, otros saber hacer, saber ser y el saber actuar, ¿no? Que es el que se acerca a la competencia, el concepto de competencia. Entonces, ustedes pueden proponer a los profesores ese proceso para diseñar una evaluación auténtica. Primero tengo que saber cuál competencia quiero evaluar o cuál elemento de competencia quiero evaluar. Mínimamente yo les propongo que sea de nivel 4 de la taxonomía de Bloom, porque si no, no vale la pena perder tiempo a diseñar evaluaciones auténticas si es nada más para verificar conocimientos, ¿verdad? Determinar cuál método de evaluación sería lo más apropiado y luego encontrar o redactar la situación auténtica. Claro, dar instrucciones y determinar qué responsabilidades los estudiantes van a tener durante esa evaluación. Decidir cuál es la evidencia, ¿verdad? Se necesita una evidencia, sea un producto, un texto, una maqueta, una actuación, lo que sea, pero necesito tener algo para poder evaluarlo. ¿Qué recursos necesito como profesor, verdad? Necesito desarrollar una guía para los estudiantes, tener un sitio web, rúbricas, necesito colaboradores de la universidad o del medio laboral o no sé qué. ¿Qué tiempo necesito? ¿Qué espacios físicos necesito? Etcétera. Y prever cómo voy a acompañar a mis estudiantes y cómo voy a retroalimentar. Lo que hice es un ejemplo muy sencillo para ilustrar ese proceso. No sé si quieren verlo, tenemos tiempo. Aquí tomé el ejemplo de la competencia diseñar actividades de aprendizaje activo pertinentes y adaptadas a las necesidades de los alumnos. Entonces,
son para estudiantes en docencia, ¿verdad? En enseñanza, en ciencias de la educación. Aquí mi competencia la ubico a nivel 6, es crear. Y el método que voy a utilizar es el estudio de caso. La situación auténtica es la siguiente. Usted es nueva profesora en el departamento de didáctica de la Universidad Pedagógica. Sus estudiantes de este semestre se encuentran en el penúltimo año de su carrera. La mayoría de ellos se dedican a la docencia secundaria y han tenido la oportunidad de participar en prácticas en escuelas secundarias en áreas urbanas. Ninguno de ellos tiene experiencia práctica en escuelas de provincia y con estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. Sabiendo que su próxima práctica profesional tendrá estas características, usted tiene que planificar 3 actividades de aprendizaje activo. Entonces, esa tarea, las instrucciones que yo les digo es individual o en equipo de 2 personas. Primero tienen que identificar la materia que van a enseñar, matemáticas, historias, idiomas, etc. Precisar el contenido o los conceptos relevantes de esa lección, los objetivos de aprendizaje, el vínculo con las demás materias y, la demás materia y la utilidad del contenido. Luego tienen que describir el contexto de enseñanza. Yo quiero saber cuál es el contexto, cuáles son las características de sus estudiantes, qué restricciones de recursos tienen. Para eso tienen que hacer una investigación. Entonces ahí les pido una investigación tanto bibliográfica y sobre el terreno, es decir, tienen que ir a hablar con padres de familia, profesores, etcétera, para identificar de manera realista esas informaciones. Como responsabilidades tienen que entrevistar a docentes o padres de familia ubicadas en esas zonas urbanas, fuera de zonas urbanas, perdón. Tienen que diseñar 3 actividades de aprendizaje activo en relación con los nuevos conceptos o nuevo contenido. 2 son de corta duración y una es de larga duración. La evidencia es un reporte escrito y también quiero una sesión de una microenseñanza que va a durar 20 minutos. Tienen 7 semanas para hacer todo ese trabajo. Les doy una guía, que es un documento donde se describe la tarea, las indicaciones sobre las escuelas, la información que necesitan encontrar, los sitios web pertinentes, etc. Mis colaboradores son las escuelas de zonas no urbanas y la manera que voy a acompañar a mis estudiantes y retroalimentar es la siguiente. Primero, les voy a pedir una entrega de un borrador en la semana 2 y ahí tienen una rúbrica resumida y una reunión de progreso por la semana 4 y ahí va a ser a través de discusión entre profesor y alumnos. Tengo una rúbrica de evaluación completa para el reporte y una rúbrica resumida para la microenseñanza. Ahí está. Entonces ahí tengo un ejemplo de este proceso para desarrollar una evaluación auténtica, ¿verdad? La retroalimentación es, ustedes estoy seguro que saben, algo muy importante, ¿verdad? Desafortunadamente es lo que más toma tiempo, ¿verdad? Porque para evaluaciones complejas, auténticas, pues se necesita mucho tiempo porque tengo que leer los documentos que me entregan, tengo que entender la situación compleja y tengo que darles pues una retroalimentación que tiene sentido para ellos, ¿verdad? Hay 3 cosas o hay 3 elementos sobre cuáles podemos retroalimentar. Y el primero es el producto o el servicio, o sea, lo que me van a entregar, sea un reporte escrito, una maqueta, una actuación, un video, lo que sea, ¿verdad? Eso estamos acostumbrados, eso es algo común, podemos evaluar y dar una retroalimentación sobre el producto. También algo común es el proceso. ¿Cómo hiciste eso? ¿De qué manera hiciste para lograr ese producto, ese servicio, para llegar a ese resultado, verdad? Esos son 2 elementos que estamos acostumbrados a dar retroalimentación. Hay un tercer elemento que no es muy común, pero lo llamo el discurso. Y eso es el por qué. ¿Por qué utilizaste ese proceso? ¿Por qué hiciste las cosas de tal manera? Y ese discurso nos da acceso al pensamiento del estudiante, ¿verdad? Eso es algo que no podemos ver, pero nos da acceso a si está pensando como un profesional, si está pensando
como yo, experto, lo hubiera hecho, ¿verdad? O si todavía le falta alguna manera de pensar adecuada, ¿verdad? O los estándares que nosotros como profesionales utilizamos cuando nos enfrentemos a esas situaciones. Entonces, la retroalimentación puede también dar información tanto al profesor y al estudiante sobre ese tercer elemento que no es muy común, no es algo que vemos muy común a la hora de evaluar. Y a veces va a ser necesario evaluar el discurso antes de evaluar el producto o el servicio. Aquí me refiero a un ejemplo para ilustrar este caso, por ejemplo, en las carreras de odontología. Imagínense, ahora tenemos un estudiante en odontología y tenemos un paciente de verdad, ¿verdad? Hay un paciente, viene y el estudiante está ahí, el profesor está al lado, le hace el diagnóstico y va a curarlo quitándole una muela. Como profesor, yo quiero saber cuál muela, por qué la va a quitar, cuál va a quitar, ¿verdad? Y si es necesario quitarla, porque imagínense el paciente que termina con un diente que le falta y no era el buen diente, ¿verdad? Entonces sí entienden que a veces el discurso sería importante retroalimentar o asegurarse que es el adecuado, ¿verdad? Ayudar a los profesores con la retroalimentación con 3 fuentes: el docente mismo, el profesor o su asistente, los alumnos son una fuente de retroalimentación que podemos explotar, y también esa entidad no humana, ¿verdad? Moodle o cualquier otra plataforma de ese estilo. Y porque hay características diferentes, ¿verdad? Si es el docente, el alumno o la entidad no humana, si la fuente del feedback es el docente, pues su característica sí es muy contextualizada y personalizada, pero el tiempo de inversión para el profesor es considerable. El alumno, su característica, yo la veo más como algo complementario y es variable en el sentido que algunos estudiantes van a decir a sus colegas, a sus pares, sí, me gustó mucho tu trabajo, muy bien. Y el estudiante, pero ¿qué puedo mejorar? ¿Qué te gustó exactamente? Y otros pueden ser mucho, mucho más detallados, ¿verdad? El tiempo de inversión para el profesor, en este caso, es leve. Y también la entidad no humana, pues ahí, por el momento, las características es que es genérico, ¿verdad? Es una retroalimentación genérica, automatizada. Y una vez que tenemos esa herramienta ya lista, mi tiempo de inversión como profesor, ninguno. Entonces, ¿cómo escoger cuál sería la fuente pertinente? Pues yo creo que casi todas las carreras pueden seguir esa curva donde lo que viene en azul claro, la entidad no humana puede dar una retroalimentación que ayuda al estudiante en el desarrollo de sus conocimientos para llegar a la competencia. Y todo lo que está en azul más oscuro, ahí yo creo que el profesor o un alumno es más pertinente para dar la retroalimentación, ¿sí? Entonces, eso es una guía muy general, ¿verdad? La pueden adaptar a cada carrera, pero más o menos yo creo que esa curva es realista para la mayoría de las carreras. Ahí tienen un ejemplo aquí es en ingeniería civil para puentes, ¿verdad? Entonces, ahí, si quieren, pueden ver de manera más detenida luego ese ejemplo. La rúbrica. Entonces, nos quedan unos minutos para hablar sobre las rúbricas que son necesarias, ¿verdad? Son necesarias a la hora de evaluar en situación auténtica, cuando se trata de evaluar competencias, porque tienen las siguientes ventajas o características, ¿verdad? Permiten la objetividad, la equidad, la transparencia. Tenemos estándares que podemos utilizar a nivel carrera y no solo un profesor en la asignatura. También nos permiten para desarrollar las competencias reflexivas y la rapidez de la retroalimentación. Claro, también algunos límites, ¿verdad? Porque es una inversión inicial de tiempo para crearlas. Por lo menos la primera vez que van a redactar esas rúbricas analíticas, por lo menos 2 horas. Son específicas a la tarea, entonces cada vez que nueva tarea hay que rehacer un poco la rúbrica.
Se necesita un ajuste de vez en cuando y más seguido en las primeras iteraciones, ¿verdad? Las 2, 3 primeras veces que van a utilizarla van a hacer ajustes. Y claro, no eliminan por completo la subjetividad. Pero lo que tiene de particular la rúbrica en el contexto de evaluación en situación auténtica es que cómo redactarlas sin decir al estudiante lo que tiene que hacer. Es decir, sin que le decimos al estudiante lo que tiene que escoger. Porque ¿cómo se sabe si un estudiante es competente? ¿Verdad? Es de acuerdo a sus decisiones. Una persona competente se demuestra a través de sus decisiones. Entonces, si les pongo un ejemplo muy sencillo. Digamos, aquí la tarea es de hacer un pastel. Esa es la tarea. Yo soy con estudiantes en postería, ¿cómo se dice? Para hacer pasteles, ¿verdad? Y quiero ver si son competentes. Imagínense que si pongo en la rúbrica azúcar, ¿no? Utilización de azúcar. Y les pongo en la columna que es la mejor, ¿no? Mejor cuando utilizan menos de 5 gramos de azúcar. En la segunda columna utilizaron más de 5 gramos. En la tercera columna, más de 5 gramos, pero menos de tantos, no sé. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo al estudiante que para tener un pastel considerado como excelente o el mejor pastel, tienes que utilizar 5 gramos de azúcar. Pero ¿cómo estoy verificando que sería competente y que decide por él mismo de utilizar esos 5 gramos si hago eso, ¿verdad? Entonces, ahí es la dificultad con las rúbricas en contexto de evaluación auténtica. Es decir, necesito tener esas características, esos criterios, sin decirle qué tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un ejemplo de una rúbrica. Claro, no es perfecta, pero tenía que hacer la revisión de la literatura. Ese es mi primer componente ahí. Y por ese componente tengo 3 criterios: pertinencia de las informaciones, calidad de las fuentes y claridad de la información. Entonces, no le estoy diciendo en ningún momento cuántos artículos se necesita, ¿verdad? Él tiene, la persona misma tiene que saber cuál sería la cantidad de artículos pertinentes y la fuente de información pertinente para hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy particular la manera que vamos a redactar esa herramienta que nos acompaña al momento de evaluar los estudiantes para decir si son competentes o si no lo son, ¿verdad? Bien, terminología, ahí tienen una fuente, si les interesa pueden ir a verla. Quería terminar con la escala de logro, los niveles de logro de las competencias. Una manera que encontramos con mis colegas es combinar 3 elementos: el grado de autonomía, el grado de adecuación de las acciones o de las elecciones y el grado de normalidad, es decir, de la complejidad del problema o de la situación. Cruzando esos 3 elementos, logramos hacer una tabla. Puede tener 5 niveles, pero en realidad son 3 niveles, porque si ven el primer nivel y el último nivel, son niveles que casi nadie va a utilizar. Por ejemplo, el primer nivel dice que el estudiante moviliza la competencia con la ayuda y bajo la constante supervisión de un experto, reconoce situaciones en las que puede ser utilizada y es consciente de sus limitaciones. Entonces ahí su grado de autonomía es es muy, muy bajo, ¿verdad? Si lo comparamos con el nivel 2, moviliza la competencia con la ayuda y supervisión frecuente de un experto. Sus acciones deben ser revisadas por un experto para garantizar el cumplimiento y sus elecciones deben ser validadas. El nivel 3
Ahí aumentamos un poco el grado de autonomía. Moviliza la competencia bajo la supervisión periódica de un experto, pero con ayuda en caso de nuevas situaciones. Entonces, cuando la situación es muy compleja, ahí necesita una ayuda más importante. El cuarto nivel moviliza la competencia sin ayuda y sin supervisión. Sus acciones solo requieren la supervisión ligera por un experto. Debe validar sus elecciones cuando contingencias hacen que la situación es inusual. Y la última, pues, una autonomía completa y no necesita ningún apoyo o supervisión ninguna. Entonces, en realidad, ustedes pueden ver que la 2, la 3 y la 4 sería más pertinente con estudiantes de licenciatura, ¿verdad? De pregrado, ¿verdad? Entonces, es una manera que encontramos para poner el contexto de evaluación. Eso nos permite contextualizar la evaluación y tomar decisiones justas y equitativas. Es decir, si yo propongo una situación demasiado compleja y he definido que estoy trabajando al nivel 2, ¿verdad? Este año vamos a evaluar los estudiantes con de esa competencia, pero estamos trabajando bajo el contexto nivel 2, pues no voy a tomar las mismas decisiones a la hora de evaluarlo, porque voy a decir, sí es cierto, si no fuera por esa situación tan compleja que no había yo previsto que iba a ser tan compleja, quizás el estudiante hubiera logrado proponer una solución factible o algo interesante, ¿verdad? Entonces, ese contexto es interesante porque indica también al estudiante, cuidado, si me vienes a ver, a preguntarme ayuda y estamos trabajando bajo el nivel 4, yo tengo derecho de decirte perdón, pero no te voy a ayudar con ese problema. Tú tienes que hacerlo sin mi ayuda, porque si te estoy ayudando, no significa que si no hubieras tenido ayuda mía, hubieras podido resolver el problema. ¿Sí? Entonces, esa referencia explícita, compartida entre los profesores y los estudiantes, nos da un contexto que nos permite tomar decisiones adecuadas, tanto para la ayuda que vamos a dar a los estudiantes, las situaciones de evaluación que los vamos a proponer, el grado de autonomía que queremos, si le damos guía o no. Le decimos, no, no te doy guía, tú tienes que resolver el problema sin mi ayuda, ¿verdad? Entonces, eso es interesante en un contexto de evaluación por competencia, ¿verdad? Y termino un minutito con el portafolio, que no es un método de evaluación en sí, ¿verdad? Es algo que nos permite verificar cómo va el estudiante, ¿verdad? Algo que permite al estudiante de reflexionar sobre el desarrollo de sus competencias. También se puede utilizar el portafolio cuando él va a pedir un trabajo, puede enseñar todo lo que ha hecho y permite a la carrera de ver qué puedo mejorar adentro de los cursos, de las actividades y todo eso. Entonces, es una herramienta interesante bajo el enfoque por competencias y la evaluación de competencias. Pero ya, no voy a decir más cosas y creo que ya son 1 hora. Sí. ¿Nos gustaría hacer preguntas? Claro. Nada más les quería decir, no sé si conocen a Eric Mazur, hay un video interesante que se llama Assessment, The Silent Killer of Learning. Está disponible gratis en YouTube, lo pueden ver. Ya, es hora de preguntas. Gracias. No, gracias, Anastasia. Mira, bueno, aquí ya tenemos una pregunta, la leo para todos, de Arturo Bravo. Anastasis comentó que las competencias no solo deben evaluar el actuar, sino el resultado en quienes la reciben. ¿Qué pasa con las competencias que se quedan solo, entiendo, en el actuar? Por ejemplo, el planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje sin aplicarlo aún. O sea que solo pedimos que el estudiante nos haga... Una aplicación. Que haga una demostración. En un salón de verdad. Sí, claro. Correcto. Sí, no hay problema porque aquí
lo que estamos verificando es un elemento de la competencia. Y Claro, no hay es un problema, elemento. sí, exactamente. Entonces, no es la competencia global, pero ese es un elemento de esa competencia que forma parte de esa competencia global. No hay ningún problema y eso va a suceder. Eso va a suceder porque están en formación y la manera que ustedes organizan la formación, sus cursos, las asignaturas, algunas asignaturas solo van a ser útiles para formar a los estudiantes para hacer eso, ¿no? Cómo Ok. planificar, cómo hacer la planificación sin que hay ninguna aplicación o que se ponga en marcha esa planificación, ¿verdad? No hay ningún problema, los principios son los mismos. Aquí estamos a un nivel 6, ¿verdad? Porque Ujú. planificar el proceso yo creo que es nivel 6. Podría ser, ajá. ¿Sí? Entonces, ahí conviene proponer una situación auténtica y la situación auténtica, esa planificación se va a hacer en un contexto dado. Entonces, el estudiante va a tener que dar la justificación de por qué hizo esa planificación de acuerdo a las características de su contexto. Entonces, todo lo tenemos ahí y todo podemos retroalimentar. Le podemos retroalimentar, perdón, tanto sobre el producto que hizo, el proceso y también el discurso, ¿no? ¿Por qué lo hizo así? Entonces todo cumple ahí, no hay ningún problema. Ok. Lo que sí solamente para de repente extender un poquito esto, que me parece bien interesante la pregunta de Arturo. En todo caso, ¿no? Si estamos evaluando esta competencia a través de este elemento en particular, podríamos en esta misma línea seguir diseñando una actividad auténtica también, ¿no? De mayor complejidad más adelante, ¿verdad? Sí, Ok. exacto. Ujú. Listo, entonces no sé quiénes más tienen preguntas, por favor. Ah, Milagros. A ver, aquí hay una pregunta de Milagros. Sobre el mismo punto, ¿la rúbrica debería también incluir criterios del resultado? Cuando Mm. se refiere al resultado, ¿se refiere a qué exactamente? Entiendo yo que cuando tú comentaste, Anastasis, que, que el logro de la competencia se debería de verificar no solo en el hacer, ¿no? En el desempeño, sino en quienes reciben el servicio, por decir, Ah, ¿no? Entonces yo creo que entiendo que por ahí va la pregunta. sí, exactamente. Sí, buen punto. Entonces, lo que podemos hacer, Sí, se me olvidó mencionarlo, es poner un criterio, digamos, global, calidad global, lo podríamos llamar así, sí, sobre justamente, porque dependiendo dónde estamos ubicados en la formación, así si es. estamos con estudiantes más al principio de la formación, no los Podría vamos ser a calidad. castigar de la misma manera o no les vamos a pedir lo mismo que si estamos más avanzados, ¿sí? Ujú. Entonces, en ese sentido, podríamos poner un criterio de calidad global de Ajá. lo que se hizo para justamente retroalimentar, decirle, mira, si tu, tu diseño está bien adecuado, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero tal cosa no consideraste y eso puede afectar quizás el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por eso aquí te estoy dando una retroalimentación global que podría afectar tu capacidad de ser competente en este contexto, ¿sí? Entonces, claro que sí, lo podemos añadir, Ujú. absolutamente. Ahora, solamente también para comentar, por ejemplo, en algunos procesos de evaluación, incluso el criterio de satisfacción es interesante, es aumentado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he diseñado una actividad auténtica vinculada, por ejemplo, con elaborar un producto de consultoría, que de repente lo voy a mostrar o demostrar o hasta testear con empleadores, ¿no? Con empleadores reales. Correcto, correcto. Sí, sí, ¿verdad? O sea, podríamos incorporar un criterio como satisfacción, ¿sí? Del cliente, Absol- me refiero. Ujú. absolutamente, sí, absolutamente. Porque Ujú. eso en realidad, en el mundo real, digámoslo así, Ajá, ese criterio va a ser si la persona compra o no compra. Si nos así.
quiere otra vez para trabajar o si no nos quiere para trabajar, ¿verdad? Entonces, de manera natural, en el mundo laboral se hace. En el mundo académico, es porque estamos en formación, lo podemos añadir y decirles, cuidado, mira, tienen que tomar en cuenta que la satisfacción del cliente o del usuario es importante, ¿verdad? Y entre más estamos avanzados en la formación, la ponderación que podemos poner a ese criterio puede ser más grande, ¿verdad? Entonces ahí castigamos de manera más fuerte al estudiante que no considera ese aspecto, ¿verdad? Entonces, jugando solo con la ponderación, dependiendo de dónde estamos ubicados, también es una información útil al estudiante para decirle cuidado, ¿verdad? Fíjese bien en eso. Así es, perfecto. Mira, acá hay otra pregunta, Anastasis. Dice, en cuanto a los cursos de competencia comunicativa, específicamente de un curso de inglés con propósitos específicos, ejemplo, inglés para contabilidad, así se llama el curso, ¿en qué consistiría una tarea auténtica? La tarea se considera auténtica en el momento donde hay un cliente o un usuario, ¿verdad? Y por eso, en el ejemplo que les puse, es importante considerar ese aspecto. Eso es lo que va a añadir autenticidad a las situaciones. Entonces, no es lo mismo yo escribir un texto en inglés que me pide el profesor o el maestro, ¿verdad? Que cuando ese texto lo va a leer un cliente por un propósito específico o un usuario específico, ¿verdad? Entonces, podemos ser situaciones, digamos, semiauténticas, es decir, quizás no hay un cliente de verdad, pero lo presentamos como tal, ¿verdad? Le decimos, mira, tienes que comunicar, no sé, tú eres, digamos, no sé, responsable de la seguridad en los aviones y tienes que hacer un texto para comunicar a los que van a subir al avión cuáles son las reglas de seguridad que tienen que seguir. Pues ahí tenemos un contexto auténtico, tenemos un usuario real o posiblemente real y pues ahí está la situación auténtica. Aunque no es de verdad, ¿verdad? No está trabajando por ninguna aerolínea, pero esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Gracias, Anastasia. No sé si, bueno, aquí en el chat ya no tenemos más preguntas. Ya, voy a preguntar a todos si tuvieran alguna otra o si quieren levantar la mano para señalarlos la participación. Perdón, Anastasia, nos estamos excediendo del tiempo. No se preocupen. No sé si por ahí tenemos otra pregunta. Esperamos un ratito. En todo caso, Anastasia, si hubiesen otras preguntas, se las podríamos enviar por correo, ¿verdad? Claro que sí. Ya, claro perfecto. que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Entonces, sí, ya nadie... Hola. Oh, ok. Creo que aquí hay una pregunta más. Adelante. Sí. Hola. Hola. Bueno. ¿Pero alguien está hablando, por favor? ¿Sí? ¿Podría hacer su pregunta? Soy Arturo, disculpen. ¿Me escuchan? Sí, Arturo. Un poquito más fuerte, por favor. Sí, solamente quería comentar que cuando Anastasi nos dijo que la solución no es conocida, ¿no? En el ejemplo del puente, por ejemplo, la solución efectivamente no es conocida, cómo hacer que ese puente no se vuelva a caer o no se caiga, pero sí entiendo que hay antecedentes u otras experiencias similares que uno también podría considerar, ¿verdad? Por más que este sea un caso distinto, sí hay antecedentes sobre el mismo caso de repente. Correcto. Y es muy fácil para un profesor de cambiar condiciones y seguir utilizando la misma situación auténtica, solo cambiando ese contexto. Es decir, no, aquí el puente se ubica sobre un terreno que hay mucho terremoto, o aquí se ubica en un terreno donde los vientos vienen de ese. Así, cada año, el profesor cambiando esos detallitos, el estudiante no puede hacer un copy-paste. No hay manera de copiar porque esa solución que era buena para una condición ya no es para la otra condición. Entonces, eso también es interesante para el profesor, que no tiene que
volver a pensar en situaciones cada año para evitar el plagio, ¿verdad? Entonces, sí, tienes absolutamente razón. No es que el estudiante no tiene ningún referente o ninguna posibilidad de encontrar soluciones, pero tiene que pensar si tiene sentido en este caso preciso. Y ahí es cuando vemos el porqué. Ahí es cuando desarrollamos sus habilidades cognitivas de alto nivel, análisis, pensamiento crítico, y eso es interesante, ¿no? Para la formación universitaria. Anastasia, gracias Arturito. Voy a aprovechar la última pregunta, por favor, para todos. Sería, pero creo que ya la acabas de responder con la anterior. ¿Qué característica tiene una actividad compleja y a la vez auténtica? Sobre todo en ingeniería, donde se solicitan ese tipo de actividades. La complejidad la podemos conseguir en varios ejes. Y específicamente en ingeniería, afortunadamente hay un referente explícito que les puedo mandar como referencia para ir a buscar, que son 8 criterios de complejidad que se hizo bajo el trabajo del Washington Accord. Entonces, los ingenieros en el mundo, o los que están en el Washington Accord, se pusieron de acuerdo y tienen 8 características de complejidad. Entonces, refiriéndose a eso, pueden ustedes combinar 2 de las 8 características y con eso tienen muchas posibilidades de complejidad. Entonces, pero eso es para los ingenieros, ¿verdad? Tienen afortunadamente esa información que se ha hecho bajo los trabajos del Washington Accord. Pero de manera más sencilla, la complejidad se puede lograr con el hecho que una situación no tiene solo una manera de resolverlo. A partir de ese momento, cuando una situación se puede resolver de varias maneras, se puede considerar como compleja, abierta, auténtica, ¿sí? Y no es solo una respuesta la que es adecuada, la buena. Básicamente eso es. Ok. Bien, aquí hay otra pregunta. Dame un ratito, por favor, Anastasia. Ya. Quiero ver cómo uno estas 2 preguntas. Dice que es necesario contar con una separata del curso en un currículum por competencias. Perdón, es que no sé qué significa separata. Separata es como una guía llena de pautas y también material para que, ¿no? De conjunto de lecturas o también incluso de ejemplos, actividades, gráficos, organizadores que acompañan un curso. Claro, ¿por qué no? Sí. No, hay que ayudar a los estudiantes con todo lo que se puede. Es más, cuando se trata de evaluación de competencias, no debe ser un secreto, no debe ser algo que no damos acceso a recursos a los estudiantes. Al contrario, deberíamos darles acceso a todo lo que pueden necesitar para resolver el problema. Entonces, claro, es una lógica, es un cambio de chip, de manera de ver la evaluación. Y ahí sí, todo lo que podemos dar al estudiante para ayudarle, pues sí, claro, a eso servimos. La formación sirve para ser personas competentes. Entonces, sí, ¿por qué no? Perfecto. Anastasia, muchísimas gracias, de verdad. Sí, por la conferencia. Espero sí, que les pudo ayudar. Fue mucho en poco tiempo, ¿verdad? Pero tenía que lograr en una hora. Nos ha servido de verdad para optimizar todo lo que ya se ha ido desarrollando poco a poco, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad.